Tenéis un MacBook pero no sabéis sacarle provecho al escritorio, a los widgets, esta maravilla que hace poco actualizaron y que os voy a enseñar ahora a cómo configurarlo y sacarle provecho para que vuestro MacBook sea mucho más productivo. Vamos a ver el escritorio. Vamos a hacer pequeña esta ventana, acordaros, Command H de Hide, y ya tenemos aquí el escritorio con la chuleta. Si le doy clic al escritorio se aparta todo y tenemos aquí dos archivos, dos documentos que son imágenes, ¿vale? Esta imagen es de un político que estuve yo documentando, y la he hecho yo esta imagen, estábamos documentando su vida en Camboya. Por cierto, ¿cómo he abierto esta imagen así tan rápido? Simplemente con la barra de espacios. ¡Pum! ¡Pum! Esto es la vista previa de Mac, eso es una maravilla. Cuando queréis ver cualquier tipo de documento, espacio, espacio, oye, la productividad para arriba. No hace falta abrir una aplicación para ver el documento en Mac, simplemente espacio. Y sale. Bueno, pues tengo aquí estas dos fotos. Esta foto es de donde yo dormía en su casa, ¿vale? Nos dieron aquí una pequeña oficina con una cama para que así pudiéramos grabarlo todo desde el primer momento en que nos levantamos, porque era una época que estaban las elecciones y estaba un poco peligroso y ha pasado muchas cosas. Pero bueno, aquí tenemos estas dos imágenes que he puesto aquí en el escritorio. Yo os recomiendo que por productividad no lo pongáis todo en el escritorio, porque si no es un jaleo, pero en caso que lo hagáis, que a veces pues pasa, uno pues mira, se distrae y termina con el escritorio lleno de cosas. Hay una manera muy fácil de organizar con MacBook. Y claro, ahora mismo a mí me da toque, porque claro, está todo desorganizado, hay documentos donde tienes que mirar, cómo te focalizas. Bueno, tenéis que hacer lo siguiente, botón derecho, con los dos deditos, dais clic y ponéis usar grupos, clic. ¡Tachán! Se organiza esto por grupos. Tenemos las carpetas, tenemos las fotos y el documento. Si hubiera más de un documento, vamos a duplicarlo, se va a crear en el mismo sitio. Fijaros, si le doy clic a documentos, se salen los dos documentos. Si le doy clic a imágenes, me salen las dos imágenes. Una manera fácil de organizar el escritorio. Le doy clic aquí y se guardan los documentos y las imágenes como si fuera una carpeta. No es la mejor vía dejar todas las cosas en el escritorio, no es lo mejor para la productividad, pero en el caso que os pase eso o ya tengáis todo hecho ahí un jaleo, como decía mi madre cuando veía mi habitación, esto parece cal pixa rellisca, que es una expresión catalana, que es algo así como esto parece la casa de mea y resbala. Así que si lo tenéis así, ya sabéis, con este truquito os lo organiza rápidamente todo. Más trucos de productividad. Vamos a explicar lo que son los widgets y cómo configurarlos para que os den más productividad. ¿Cómo he activado esta parte de los widgets? Esto se hace con estos dos dedos, haciendo así. En el trackpad, en una esquina, haces LAC. Para quitarlo, puedes hacer así. Al revés, pum, pum, pum. A ver si le das clic a otro sitio, también se va, como habéis visto. Pum, 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 pum. Es muy fácil de que salga. Ahora que sabéis cómo se ven los widgets, vamos a ver cómo se usan en el escritorio. Vamos a poner editar widgets. Aquí tenéis un montón de widgets que podéis usar y podéis poner que ya os da Apple por defecto. Yo lo que quiero añadir es el calendario que tenemos aquí. Vamos a hacer clic, ¿veis? Como se ha añadido, plim, ya lo tenemos ahí. Pero quiero otro más del calendario. Si vengo a buscador y pongo calendario, saldrá aquí calendario y aquí puedo escoger una variedad de widgets que poner. Y me gustaría poner este para saber el día que estamos. ¿Vale? Ahora que ya lo tenemos aquí, ponemos aceptar. Los arrastramos, fijaros, hago así, pum, hago así, catapum. Ya tengo el calendario y tengo el día con cosas que pasan. Mira, hoy por ejemplo, mi sobrino nació. Felicidades, Arnau. Pero es que además el hecho de tener este widget del calendario aquí nos va a ayudar a no necesitar el calendario aquí abajo en el dock, en la barra de aplicaciones. Por lo que yo esto ya lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque simplemente haciendo clic aquí se abre el calendario, que yo ya lo tengo configurado y os voy a explicar ahora cómo configurarlo. Vamos a cerrarlo, vamos a ajustes, command espacio y ponemos ajustes, pum, clic, no hace falta ni poner ajustes, ya lo sabéis, con AJ ya te lo detecta. Nos vamos al buscador y ponemos cuentas y nos saldrá cuentas de internet y aquí yo ya la tengo configurada, tenéis que hacer añadir cuenta y seleccionáis la que queráis, en mi caso era Google. Ponéis Google y os va a dejar añadir la cuenta. Seguís los pasos que os piden y luego saldrá con qué queréis sincronizar esta cuenta. Por ejemplo, una vez ya la habéis sincronizado, también os podéis entrar en ese menú haciendo clic aquí. Y aquí veréis que os dice, pues quiero sincronizar el mail, quiero los contactos, quiero el calendario. Y luego cuando os vais a calendario, os saldrá automáticamente
los calendarios que tenéis en vuestra cuenta. Si no os sale, os vais aquí a calendario, ajustes, os vais a cuentas y aquí podéis escoger la cuenta y mirar que esté activada. Yo lo que hago es desactivar la que me viene de iCloud, no la uso, desactivo esto, lo deselecciono y activo esta. Ya os saldrá el calendario aquí listo para tenerlo también en vuestro escritorio. Y ahora un truco para tener más espacio en el disco duro, que esto es bastante importante, que el espacio en los MacBooks son caros. Este es un truco que me ha costado encontrar la solución porque estaba un poco diluida y no se explica muy bien. Os voy a explicar cómo configurar el iCloud para guardar documentos y que no se quede guardado en el ordenador. Volvemos a ajustes, si habéis puesto un nombre en el buscador lo quitáis y os saldrán todos los ajustes. Nos vamos al nombre de vuestro iCloud. Una vez ahí dentro, os dirigís donde dice iCloud y le dais clic. Una vez de aquí dentro, aseguraros que la opción optimizar almacenamiento del Mac está activado. Esto está muy bien, pero no, porque si tenéis muchos documentos en el iCloud Drive, os va a empezar a cargarlos todos, gigas y gigas, en mi caso son gigas y gigas, que me ocupan espacio, me ocupan la red, etcétera, y no me interesa tener esas gigas ahora mismo ahí. Yo lo que quiero es que cuando un documento me interese, lo descargue. ¿Cómo hacer eso? Muy sencillo. Una vez activada esta opción, os vais a Finder, el explorador de archivos, os dirigís a iCloud, fijaos que aquí está diciendo como que está cargando alguna cosa. Venís aquí y si hay alguna cosa que os la ha cargado y no queréis que os la cargue, simplemente le dais botón derecho encima de la carpeta y ponéis eliminar descarga y la va a eliminar. En caso que no queráis la carpeta entera, a veces hay carpetas que dentro hay otras carpetas y tenéis que ir carpeta por carpeta haciendo eso. Tenéis que dar clic y lo mismo, eliminar descarga. Y os va a eliminar esa descarga. No os la va a eliminar el documento, solo os la va a eliminar de vuestro ordenador y se seguirá manteniendo en iCloud Drive. Así vais a conseguir mantener el espacio reducido y que no os ocupe mucho más en el ordenador. Pero es verdad que la opción de iCloud no está muy bien configurada, es algo que necesitan trabajar Apple, porque mirad, yo ahora vengo aquí, le pongo información y me está diciendo que está descargando un archivo de casi 1 giga y otro de 368 KB y no me dice qué archivo es, no me dice cuál es el archivo para que yo no me deja ni cerrar esto, no le puedo decir, no, esto no me lo descargues. Está complicado, es un tema que necesitan mejorar, pero bueno, de momento estas son las opciones que hay para evitar que te llene esto de espacio. Y atención, ahora que estamos en el Finder, el explorador de archivos, vamos a mejorarlo. Os voy a explicar los trucos para tener mayor productividad con este explorador de archivos, que es una maravilla de verdad. Pero tal como viene por defecto por Apple, no es tan maravilla. Le faltan algunas opciones que os voy a enseñar ahora a ponerlas. Pero esto os lo explico en el siguiente vídeo que tenéis por aquí. Espero que os esté gustando y sobre todo lo que os estoy explicando, aplicarlo. O sea, mientras veis el vídeo, id aplicándolo. Y ya veréis cómo vais a mejorar mucho.